Hola, esta clase es la parte 2 de lo que ya habíamos comenzado y llamado estudio de funciones. Entonces, directamente vamos a arrancar ordenando y poniendo por escrito algunas cosas que ya veníamos diciendo en la clase previa. Empiezo por hablar de crecimiento de una función. ¿Cuál es la idea? Bueno, si la dibujo con un lápiz, una función creciente va a tener este aspecto. ¿Cómo se hace para decir eso con rigurosidad? Bueno, la idea es que si elegís, vamos a llamarles x1 y x2, si elegís dos elementos del dominio, cualesquiera, lo que va a ocurrir es que la imagen de x1, si x1 es más chico que x2, la imagen de x1 decía va a ser más chica que la imagen de x2. Vamos a dejar eso por escrito. Bueno, ahí lo tenemos, una función en un intervalo, le vamos a prestar atención a esto, se va a decir estrictamente creciente si, dados cualesquiera x1, x2 de ese intervalo, ¿qué tiene que ocurrir? Bueno, toda vez que x1 sea más chico que x2, entonces la imagen de x1 es menor que la imagen de x2. Noten que escribí estrictamente creciente y por eso es que la desigualdad es estricta. Podría haber puesto creciente solamente y acá tendríamos una desigualdad amplia, pero no nos vamos a meter con esa definición por ahora. Vamos a mirar casos de crecimiento en sentido estricto, en un intervalo. Ojo que seguramente nos va a pasar que hay funciones que en algún intervalo crecen, en otro decrecen. Atención con eso, ¿sí? Así que vamos a mirar crecimiento en intervalos. Bueno, podemos escribir sin mayores dificultades la definición de estrictamente decreciente. A ver. Bueno, ahí tenemos de vuelta el sistema de ejes. Una función decreciente nos la imaginamos como algo así. Una vez más vamos a señalar un par x1, x2, donde x1 es más chico que x2. Y en este caso, ¿qué va a ocurrir? La imagen de x1 va a ser mayor que la imagen de x2. No hay más que modificar acá que tendríamos que poner. Si hablamos de estrictamente decreciente en el intervalo, que significa que toda vez que x1 es más chico que x2, la imagen de x1 es más grande que la de x2. Así que ahí tendríamos la adaptación para el caso de funciones estrictamente decrecientes. Una cosa que dijimos al estudiar los extremos en el primer ejemplo de la clase anterior es que para las funciones crecientes la derivada es positiva. A ver si podemos justificar un poco mejor eso. Subrayo que dije justificar y no demostrar. Miremos estos dos puntos. Estos dos puntos determinan una recta secante al gráfico. Miremos lo que ocurre con el cociente, el famoso cociente incremental. Miremos lo que ocurre con f de x2 menos f de x1, que va a dar positivo, estoy mirando este primer gráfico, y dividamos por x2 menos x1, que también es positivo para este gráfico. Entonces, este cociente, ¿cómo va a ser? En el caso de esta situación, va a dar positivo. ¿Cómo va a dar ese cociente para el segundo gráfico? Si nos concentramos en este y este punto.
Bueno, ¿cómo va a ser? Y f de x2 menos f de x1 va a ser negativo, mientras que x2 menos x1 va a ser positivo, o sea que este cociente va a ser negativo. Ahora, este cociente ya es un amigo de la casa. Este cociente, a medida que x2 tiende a x1, o sea, a medida que la recta secante se va calculando para puntos más próximos en el gráfico, va tendiendo a la derivada. Y bueno, entonces, ¿qué va a ocurrir? Justamente que en una función creciente la derivada va a ser positiva y en una función decreciente la derivada va a ser negativa. Por último, ¿qué va a pasar en una función constante? Bueno, y en una función constante las imágenes de x1 y de x2 van a dar igual y este cociente va a dar 0. Entonces, en resumen, ¿qué esperamos que ocurra para funciones crecientes? Derivada positiva. Lo vemos en la pendiente de esta recta secante. Podríamos hacerla tender a la recta tangente, ¿no es así? En el caso límite, la recta secante va a tender a una recta tangente de pendiente positiva. De vuelta, acá en el caso límite, la recta secante va a tender a una recta tangente de pendiente negativa. Y aquí, bueno, va a quedar medio pegote, pero vamos a tener que la recta tangente va a coincidir con el gráfico de la función constante. Por lo tanto, esto es bastante intuitivo, ¿no? Si la derivada es positiva, nos está señalando una situación de este aspecto. El gráfico de la función y la recta tangente son muy parecidas. La recta tangente a todas luces es el gráfico de una función creciente. Y entonces derivada positiva indica crecimiento. Razonando de igual manera, derivada negativa indica decrecimiento. Y derivada nula indica función constante. Todo esto siempre a nivel local. No estoy diciendo la función es creciente en todo su dominio. ¿Quién sabe qué pasa lejos de estos puntos? Pero cerca del punto tenemos, bueno, esto que acabo de decir. Vamos a ponerlo por escrito en la forma de un teorema. Muy bien, ahí está entonces un teorema que dice que una función, si es continua en un cerrado y acotado y derivable en el interior, entonces, si a lo largo, atención con esto, si para todo x en el interior, o sea, si a lo largo de todo este dominio, en la parte interior, la derivada es positiva, entonces la función es estrictamente creciente, en todo el dominio. Si la derivada es negativa, la función es estrictamente decreciente. Y por último, si la derivada se anula en todo el interior, no en un punto, en todo el interior, entonces la función es constante en ese dominio. Es importante aclarar que lo que yo hice para llegar a este teorema no es una demostración rigurosa, simplemente hice un argumento así como para justificar. No se lo tomen como la superdemostración porque no lo es. Vamos a ver cómo se aplica esto que acabamos de establecer para la búsqueda de extremos. Insisto con que ya lo hemos hecho muy informalmente en la clase previa y este es el momento de ordenar ese tipo de recursos. Voy a dibujar una función que, bueno, la voy a inventar de modo tal que realice algunos extremos relativos, ¿no? Y quiero señalar algunas características. Miren, en 2 la función alcanza un máximo relativo. Pero ¿qué es lo que pasa antes y después? Lo que ocurre es que la función es creciente, crece, 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 realiza un máximo en 2 y justamente porque realiza un máximo después decrece. Algo similar ocurre para el 5, donde se alcanza un mínimo relativo. La función estaba decreciendo, realiza su mínimo relativo y entonces después empieza a crecer. Por supuesto, tanto en el 2 como en el 5 esperamos, lo estamos viendo, esperamos que al ser las rectas tangentes horizontales se trate de puntos con derivada nula, es decir, puntos críticos del dominio.
Vamos a ordenar, a dejar por escrito esto que acabo de comentar y que va a constituir un criterio para encontrar extremos. Y justamente lo que vamos a hacer es aprovechar este teorema que se acaba de establecer. ¿Por qué? Porque si la derivada es positiva, miremos un poquito esto, si la derivada es positiva la función crece, la derivada se anula y después de anularse se vuelve negativa. Entonces, ¿qué nos está describiendo esa situación? Una función que crece, realiza un máximo y empieza a decrecer. Por el contrario, si la derivada es negativa, todo esto siempre es en algún entorno del punto en cuestión, ¿no? Si la derivada es negativa, indica que la función decrece. La derivada se anula. Y luego la derivada es positiva, indica que la función crece y por lo tanto pasó por un mínimo relativo. Entonces, todo esto que les estoy contando constituye lo que se llama el criterio de la derivada primera para encontrar extremos. Bueno, ahí lo tenemos escrito. Tenemos un punto crítico de una función. La función se supone derivable en un entorno de ese punto crítico. Bueno, entonces, este primer renglón correspondería con esta situación, ¿no? La derivada cambia de positivo, acá tenemos derivada positiva, función creciente, pasa por el cero del punto crítico y después la derivada se hace negativa. Entonces f realiza justamente un máximo relativo. Si en cambio la derivada es negativa, pasa por el cero y después se vuelve positiva, la función realiza un mínimo relativo. Atención, que también podría pasar en un punto crítico, que es la función derivada no cambie de signo, en cuyo caso la función no realiza un extremo en el punto crítico. Revisen lo que hemos hecho para encontrar un ejemplo de esta última situación, se los encargo, queda para ustedes. Así que ahí tenemos un criterio de la derivada primera y bueno, y lo que vamos a hacer ahora es mostrar un ejemplo con algún nivel de detalle sobre cómo se usa. Bueno, acá hablamos de un punto crítico, o sea que para empezar a conversar, si estamos frente a una función, lo que deberíamos hacer es encontrar los puntos críticos, ¿no? O sea, para poder aplicar este teorema, en principio tendríamos que decir quiénes son los puntos críticos. Bueno, en este caso lo que vamos a hacer es derivar. Aclaro que esta es una función polinómica y por ende es derivable y continua en todos los reales, así que los únicos puntos críticos posibles son aquellos puntos de derivada nula. Derivable es en todo su dominio. Bueno, nos va a quedar 6x² menos 18x más 12. Y entonces la derivada es 0, sí, solo sí. Bueno, 6x² menos 18x más 12 es 0. Podríamos dividir todo por 6 para obtener una ecuación un poco más amistosa. Y nos queda esto. Bueno, ¿cuáles son las raíces de esta ecuación? Ahí las escribí. Son 1 y 2. Bueno, hagan la cuenta, verifíquenlas. Bueno, eso significa que tenemos dos puntos críticos y vamos a ver entonces cómo se usa este criterio. Fíjense que lo que tenemos que hacer es pararnos en cada punto crítico y mirar qué ocurre a uno y otro lado de ese punto crítico, cómo es el signo de la derivada y a partir de eso resolver o concluir qué está pasando. Veamos. Bueno, vamos a estudiar, como les decía, el signo de la derivada alrededor de los puntos críticos. O sea, vamos a mirar qué pasa alrededor de 1 y alrededor de 2. ¿Cómo puede hacerse esto?
Bueno, miren cómo vamos a hacer. Vamos a calcular, por ejemplo, la derivada en cero. La derivada en cero, ¿cuánto da? Da 12, ¿no? Pues 6 por 0 al cuadrado. Bueno, 6 por 0 al cuadrado menos 10. Noten que estoy haciendo las cuentas con la fórmula de la derivada. 6 por 0 al cuadrado menos 18 por 0 más 12. Bueno, da 12. Mucho no me importa el número, simplemente estoy mirando el signo. Tenemos ahora que elegir un número entre 1 y 2. Digamos la derivada en 3 medios, 1,5. Bueno, ahí voy a hacer la cuenta con la calculadora. Les digo cuánto da. Bueno, da menos 3 medios. Y por último voy a hacer la derivada en algún punto mayor que 2. Digamos la derivada en 3. En este caso da 12. Nuevamente positivo. Bueno, atención con esto. Porque yo calculé la derivada en 3 puntitos. Y uno podría decir, bueno, pero ¿qué pasa en el resto del dominio? No tenemos ni idea. Bueno, algo sabemos. ¿Por qué? Por lo siguiente, porque fíjense, en 0 la derivada da 12. Lo garabateo así nomás. Simplemente quiero destacar que es positiva. En 3 medios da negativo. Y en 3 da de vuelta positivo. Ahora, pregunto. ¿Podría, por ejemplo, entre 1 y 2 haber un valor positivo de la derivada? Estoy tratando de garabatear muy a grueso, muy de trazo grueso, el gráfico de f'. ¿Podría, les pregunto, haber un valor entre 1 y 2 para el cual la derivada sea positiva? Si eso fuera así, noten que la derivada es una función polinómica, es continua. Y si una función continua cambia de signo, entonces tiene una raíz. ¿Pero hay una raíz acá? No, porque ya sabemos que las raíces de la función polinómica, de la derivada, son 1 y 2. Entonces, esta situación que yo estoy planteando acá no puede darse. Es decir, no va a haber un cambio de signo entre raíces consecutivas. Si la función entre dos raíces consecutivas cambiara de signo, entonces habría una raíz intermedia. Pero sabemos que la derivada f' no tiene más raíces que 1 y 2. No puede existir esta raíz intermedia. Entonces no puede existir este cambio de signo. Y por lo tanto concluimos que la función derivada entre 1 y 2 mantiene su signo. Por supuesto, podemos argumentar de manera similar para lo que ocurre por delante de 2. Podría decir, bueno, yo sé que la derivada por delante de 2 evaluada en 3 es positiva. ¿Corremos el riesgo de que haya un cambio de signo? ¿Te puede pasar algo así? No, porque si pasara algo así, al ser una función continua existirían más raíces. Y no las hay. Sabemos que las únicas raíces son 1 y 2. Al no haber más raíces, podemos afirmar que por delante de 2 el signo se mantiene. Lo mismo podríamos decir por detrás de 1. Abro paréntesis. En el caso especial de esta función, podríamos haberlo estudiado como una función cuadrática, gráfica de una parábola. No fui por ese lado porque justamente lo que quería era mostrar un argumento que se aplique a funciones más complicadas que una cuadrática. Pero si quieren pensarlo para una cuadrática, como un caso particular, háganlo. Bueno, entonces, podemos presentar esto de esta manera y creo que también una presentación bastante adecuada y cómoda es en la forma de una tablita que paso a escribir. Bueno, ahí tenemos nuestra tablita que recoge la información que estuvimos recolectando. Por ejemplo, la derivada entonces desde menos infinito hasta 1 va a ser, dijimos, positiva. Y la conclusión es que f es creciente en este intervalo.
Entre 1 y 2 la derivada es negativa. Y la conclusión es que f es decreciente en este intervalo. Bueno, y si una función crece, después tiene un punto crítico con derivada nula en 1, y después se empieza a decrecer, bueno, se trata de una función que realiza un máximo relativo en principio. Podríamos calcular el valor máximo, o sea, calculemos f de 1. ¿Cuánto va a ser? 2 por 1 al cubo menos 9 por 1 más 12 por 1 más 4. O sea, tenés 16, 18 menos 9 es 9. Escribamos entonces que f de 1 igual a 9 es un valor máximo relativo. Se alcanza en 1, ¿no? De vuelta, en 2 la derivada se anula. En 2 más infinito la derivada es positiva. En este caso que tenemos una función que era decreciente y después empezó a crecer. O sea que acá se alcanza, bueno, escribámoslo, creciente. Y entonces se va a alcanzar un mínimo relativo. ¿Cuánto es ese mínimo relativo? Bueno, hay que hacer las cuentas. Les digo cuánto dan. Para este caso es un 8. Así que vamos a decir que f de 2 igual a 8 es un valor mínimo relativo. Bueno, ahora ya estamos como para hacer un gráfico bastante decente de la función original. A ver. Bueno, ahí tenemos un sistema de ejes donde puse un pequeño cambio de escala para que pueda representarse con cierta comodidad f de 1 igual a 9 y f de 2 igual a 8. Parece que la función, bueno, habíamos dicho que es creciente desde menos infinito hasta 1, de modo tal que vamos a tener algo así. Después es decreciente desde 1 hasta 2. Y después, a partir de 2 y en adelante, es creciente. Así que un primer bosquejo del gráfico es esto que estamos viendo. Y justamente vamos a dedicar el tiempo que nos queda de esta clase a hacer un gráfico mejor, a hacer algo más prolijo y más adecuado. Pero para eso va a haber que definir nuevos conceptos. Miremos las gráficas de estas dos funciones. En principio, ambas son crecientes. Las leemos de izquierda a derecha y encontramos valores crecientes de las i's. Sin embargo, uno las mira y dice, sí, pero hay algo que las hace distintas. Y parece que la derivada primera no lo va a describir bien porque las dos son crecientes, la derivada primera va a dar positiva. Debería haber una descripción, no sé, un poco más sutil sobre qué es eso que hace que sean distintas las gráficas. Y para realizar esa descripción vamos a mirar cómo se portan las rectas tangentes. Miren, las rectas tangentes en la primera y miren las rectas tangentes en la segunda. Lo voy a decir de esta manera. En el primer gráfico tenemos, bueno, al gráfico de la función, valga la redundancia, por arriba de las rectas tangentes. En el segundo, el gráfico de la función está por debajo de las rectas tangentes. Y eso va a ser una caracterización de lo que vamos a llamar concavidad. En este primer caso vamos a decir que tenemos concavidad hacia arriba del gráfico, mientras que en este vamos a decir que tenemos concavidad hacia abajo del gráfico. Lo escribo formalmente. Bueno, muy bien, entonces ahí tenemos que si la gráfica de una función está por arriba de sus rectas tangentes en cierto intervalo, podría cambiar en otros intervalos, pero si en algún intervalo se da esto, entonces decimos que es cóncava hacia arriba, como en este primer gráfico. Si en cambio está por debajo, la gráfica se dice cóncava hacia abajo, como en la segunda figura.
Bueno, vamos a abundar un poquito en todo esto y a tratar de establecer algún criterio para decir cuándo hay concavidad hacia arriba y cuándo concavidad hacia abajo. Para tratar de establecer algún criterio, no lo voy a mostrar formalmente, pero voy a pensar un poquito cómo se portan las rectas tangentes. Como ya es habitual, vamos a poner un puntito para explorar y vamos a dibujar la recta tangente en ese punto. Miremos una función muy conocida como es x cuadrado y veamos qué pasa aquí. Nos movemos un poco a lo largo del gráfico y se aprecia cómo el gráfico siempre está por encima de su recta tangente. Estamos frente a una función cuyo gráfico es cóncavo hacia arriba. Estamos viendo siempre el gráfico por arriba de la recta tangente. Y miren lo que pasa con la función derivada. Acá tenemos rectas tangentes de pendiente negativa. A medida que avanzamos, la pendiente es cada vez menor. En algún momento se hace cero y después se hace positiva. O sea que en este gráfico de una función cóncava hacia arriba, atención con lo que estoy diciendo, la derivada es creciente. Voy a graficar a la función derivada. Vamos a poner f' de x. Miren, la derivada es creciente. Esto ya lo habíamos anticipado. ¿Por qué? Miren, cuando ando por aquí, la derivada es negativa, pendiente negativa. Una derivada bastante negativa. Lo vemos acá. A medida que avanzo, la derivada es negativa, pero no tanto. En algún momento se hace cero y después se hace positiva y cada vez más positiva. Lo vemos entonces en este gráfico rojo de la derivada, tiene derivada creciente. Si la derivada es creciente, atención con esto, la derivada segunda es positiva. X cuadrado, 2x, 2. ¿Qué expresa esta derivada segunda? ¿Cómo está variando la derivada primera? La derivada segunda positiva me dice, la derivada primera crece. Siempre es creciente. Volvamos para atrás y miremos qué ocurre con una función de concavidad negativa. Ahora tengo una función, bueno, opuesta, menos x cuadrado. Si la recorremos y vamos dibujando las rectas tangentes, vemos que las rectas tangentes tienen pendiente muy positiva y después empieza a ser positiva, pero no tanto. En algún momento se hace cero y después pasa a ser pendiente negativa. Vemos como el gráfico queda siempre por debajo. El gráfico queda por debajo de la recta tangente. Se trata de una función cuyo gráfico es cóncavo hacia abajo. Ahora bien, en esta situación de cóncava hacia abajo, ¿qué está pasando con las derivadas? Miremos un poquito. F' de x. La derivada, bueno, es menos 2x. ¿Y qué nos expresa? Esto que veníamos diciendo. Al principio la derivada es muy positiva, después es positiva pero no tan grande, se hace cero y después pasa a ser negativa y cada vez más negativa. Se refleja en este gráfico. Si la derivada entonces pasa de positivo a negativo y cada vez más negativo, la función que describe la variación de la derivada, o sea, la derivada segunda que nos cuenta cómo está evolucionando la derivada primera, es negativa. Vamos a pintarla. Bueno, entonces, en este caso tenemos una derivada segunda negativa que expresa justamente esta situación en la que las rectas tangentes tienen al gráfico siempre por debajo. A medida que recorremos el gráfico, las rectas tangentes van poniéndose de pendiente cada vez más negativa y en ese recorrido dejan por debajo
al gráfico de la función. Cóncava hacia abajo, derivada segunda entonces, que expresa la disminución de la derivada primera, negativa. Esto se puede generalizar, es pesado de hacer, pero se puede generalizar y nos da un criterio para decir cuándo las funciones tienen gráficos con concavidad positiva o negativa. Bueno, ahí lo tienen enunciado. Entonces, dada una función, consideramos un intervalo i de su dominio. Si la derivada segunda es positiva, en todo ese intervalo, la gráfica de f es cóncava hacia arriba en dicho intervalo. Podemos volver a verlo aquí. Miremos cómo acá que la concavidad es hacia arriba, la pendiente de las rectas tangentes va en aumento y eso se refleja en una derivada segunda positiva. Por el contrario, si la derivada segunda es negativa, la pendiente de las rectas tangentes va disminuyendo y eso se refleja en una concavidad hacia abajo. Puede ser que en otros textos, en lugar de cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo, encuentren nomenclaturas como cóncava positiva, cóncava negativa, vinculado con esto, o cóncava y convexa, en fin. Pero vamos a tratar de mantenernos en esta manera de hablar. Recién dijimos que la gráfica es cóncava hacia arriba o hacia abajo en algún intervalo. ¿Qué podría pasar? Que en distintos intervalos una misma función tuviera distintas concavidades. Miremos un gráfico parecido al que estudiamos hace un rato. Si nos concentramos en esta parte, lo hago así muy intuitivo, no voy a hacer cuentas. Si nos concentramos en esta parte, el gráfico está por debajo de las rectas tangentes. Pero si miramos aquí, el gráfico está por arriba de las rectas tangentes. O sea, tenemos algunas regiones del gráfico donde la función es cóncava hacia arriba y otras donde es cóncava hacia abajo. Debe haber por aquí, quién sabe el lugar exacto, pero debe haber por aquí un puntito en el que se produce un cambio de concavidad. Bueno, ese punto va a ser notable en el gráfico y se llama punto de inflexión del gráfico. Vamos a escribir la definición justamente como esta clase de puntos donde a un lado y a otro te encontrás con distintas concavidades. Bueno, ahí tenemos ni más ni menos que la definición. Un punto P en una curva de ecuación se denomina punto de inflexión. Quiero destacar que el punto de inflexión es un punto en la curva. Es un punto P, como dibujé aquí. O sea que para denotarlo habría que indicar sus coordenadas X e Y. Es un punto en una curva, no solamente un número del dominio de la función. Entonces, bueno, esto no es ni más ni menos que lo que les había anticipado. Un punto en la curva de ecuación y igual a f de x es un punto de inflexión si la función es continua y la curva cambia de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo o viceversa. Bueno, miremos un ejemplo nítido de punto de inflexión. Tengo acá graficada la función x cubo con las rectas tangentes, que las puedo dibujar aquí. Fíjense cómo en esta región el gráfico está por debajo de la recta tangente, una función cóncava hacia abajo en esta región, pero pasando de 0, el gráfico está por encima de las rectas tangentes, o sea, cóncava hacia arriba. Así que acá tenemos justamente un punto que verifica la definición. El punto es 0, 0, ¿sí? Podemos cerciorarnos de eso mirando la derivada primera y a partir de ella la derivada segunda. No sé si en este caso la derivada primera, me parece que la voy a esconder porque no nos va a aportar mucho. Lo que me interesa es mostrar la derivada segunda. Fíjense como la derivada segunda precisamente nos indica un cambio de signo. Nos dice, la vemos acá, es 6x. Por detrás del 0, 6x es negativo. Por delante del 0, 6x es positivo. Entonces justamente te está diciendo, a izquierda del 0 hay concavidad con derivada segunda negativa, o sea, es cóncava hacia abajo, lo que veníamos diciendo. Mientras que a derecha del 0, derivada segunda positiva, cóncava hacia arriba, el gráfico por arriba de la tangente. Entonces en 0, donde
la derivada segunda se anula, tenemos un cambio de concavidad. El punto 0, 0 es punto de inflexión del gráfico. Quiero retomar el gráfico de la función cuadrática porque nos va a permitir acceder a un criterio interesante. Por supuesto, en el caso de esta función es muy trivial, pero nos va a permitir, si lo entendemos bien, acceder a otras situaciones un poquito más complicadas. Acá es trivial, decía que hay un mínimo relativo, estamos viéndolo. Pero quiero ver si podemos describir algo de ese mínimo relativo con la derivada segunda y con la concavidad. Miren esto. Vamos a apagar las derivadas sucesivas y después las vamos a ir prendiendo. Acá tenemos un mínimo relativo y lo que vemos es que esta es una función que mantiene su concavidad en toda esta región. A ver, la derivada primera es 2x, se anula justamente en 0 la derivada primera. Para que me queden pintadas las dos del mismo color no se va a entender nada. Le ponemos otro color. A la derivada primera la pintamos de azul. La derivada primera se anula en 0, entonces tenemos un punto crítico ahí. Podríamos usar el criterio de la derivada primera y decir, mira, 2x, derivada primera, es negativo a la izquierda del 0 y positivo a la derecha del 0. Genial. Tenés una función entonces de derivada negativa, decrece, y de derivada positiva a derecha, crece. Bueno, listo, entonces en 0 hay un máximo. Hasta ahí, en 0 hay un mínimo. Hasta ahí todo normal, todo lo que habíamos dicho. Pero también podemos encarar el problema de los extremos mirando la concavidad, porque justamente una función cóncava, en este caso hacia arriba, en un punto crítico, ¿cómo se va a portar? Y más o menos se va a portar como la función cuadrática, más o menos que digo, a grandes rasgos lo que vas a tener es que la recta tangente va a ir recorriendo el gráfico por debajo, va a ponerse horizontal en el punto crítico y después va a empezar a remontar, pero siempre por debajo del gráfico, por lo menos en algún entorno de ese mínimo relativo. Justamente, en este caso, la derivada segunda es 2 y nos habla de una concavidad hacia arriba. Y lo que va a ocurrir en los mínimos relativos, justamente para funciones derivables, lo suficientemente derivables, va a ocurrir que en los mínimos relativos tenemos concavidad positiva. Y por eso les digo, traten de olvidarse por un rato de que esto es el gráfico de una parábola y piensen que un mínimo relativo a grandes rasgos tiene siempre esta forma. Y al tener siempre esta forma, se va a tratar de una región con concavidad hacia arriba. Algo así tiene que pasar para que haya un mínimo relativo. Y eso es lo que vamos a escribir ahora. Bueno, ahí lo tenemos escrito, el criterio de la derivada segunda para extremos. Una función con derivada segunda continua en un entorno de un punto crítico, o sea, en algún entorno del punto anda todo bien, hay derivada segunda, continua, todo prolijo. Si la derivada segunda es positiva, es decir, si la función es cóncava hacia arriba, en este dibujo correspondería con esta región, ¿no? Un punto crítico que debe andar por aquí y la función alcanza un mínimo relativo si tiene derivada segunda positiva, es decir, cóncava hacia arriba, mínimo relativo. En cambio, para el punto crítico que andará por aquí, ¿qué vamos a encontrar? Si la derivada segunda es negativa, hay el gráfico es cóncavo hacia abajo y se alcanza un máximo relativo en ese punto. Bueno, ahí lo tenemos entonces. Pienso que no hay mucho para memorizar en este criterio, sino más bien pensar un poquito a qué estamos jugando, ¿no? Si la derivada segunda es positiva, ¿qué quiere decir? Que la función es cóncava hacia arriba y entonces en esa región el gráfico va a tener una forma
como la que vemos la que vemos aquí, y por lo tanto ahí tiene que realizarse en el punto crítico un mínimo. De igual manera podríamos pensar para el caso de la derivada segunda negativa. Bueno, muy bien. Vamos a retomar el ejemplo con el que trabajamos hace un ratito y con el que exploramos todas las posibilidades que nos daba la derivada primera. Y ahora vamos a ver qué nos brinda la derivada segunda para mejorar el gráfico y, bueno, y el estudio de esta función. Entonces, escribamos la derivada segunda. En este caso sería 12x menos 18. Y veamos cuándo esa derivada segunda se anula. En este caso eso va a ser, bueno, 12x menos 18 igual a 0, lo cual nos conduce a que esto es para 18 doceavos, lo podemos reducir dividiendo por 6, nos queda, bueno, 3 medios. ¿Qué nos indica este 3 medios? Bueno, que hay que prestar atención porque ahí la derivada segunda se anula. Entonces vamos a hacer 3 medios. Vamos a mirar por detrás de 3 medios y vamos a mirar por delante de 3 medios, sabiendo que ese es el único punto en el que la derivada segunda se anula. Esto es una función continua, como argumentamos hace un rato, mantiene su signo en los intervalos menos infinito 3 medios y 3 medios más infinito. En este caso eso es bastante nítido porque es una función lineal. Pero si quieren podemos repetir el argumento de hace un rato y evaluamos. En algún punto por detrás del 3 medios, digamos el 0, la derivada segunda, ¿no? Que nos da menos 18, es decir, la derivada segunda es negativa en toda esta región y f tiene un gráfico cóncavo hacia abajo. En 3 medios dijimos que la derivada segunda es 0. Y si evaluamos la derivada segunda en algún valor que esté por delante de 3 medios, 2, nos va a quedar 2 por 12, 24 menos 18. Bueno, no sé cuánto da, pero da positivo, que es lo que me importa. Y entonces voy a escribir que f tiene un gráfico cóncavo, bueno, cóncava la gráfica, hacia arriba. Ah, entonces, a un lado del 3 medios una concavidad, a otro lado otra. Hay punto de inflexión. ¿En dónde? En 3 medios, f de 3 medios. Recuerden que el punto de inflexión dijimos que era un punto del gráfico. Bueno, hay que calcular f de 3 medios, medio pesadito. Les digo cuánto da, lo hago en la calculadora. Bueno, 17 medios. Y esto es un punto de inflexión. Con lo cual ya estamos como para hacer un gráfico bastante mejor que el de hace un rato. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. A ver, vamos a ordenar un poco todo lo que hicimos hasta aquí. Tenemos en 1,9 se alcanza un máximo relativo. Miren, ya que estamos, ese máximo relativo lo habíamos calculado con el criterio de la derivada primera. Ahora, también podríamos calcularlo con el criterio de la derivada segunda. Sería cuestión de ver cuánto vale la derivada segunda en 1 y decidir. De hecho, no hay que hacer ni siquiera la cuenta porque 1 está en este intervalo, menos infinito 3 medios, y allí la derivada segunda es negativa. Derivada segunda negativa que implica una función cóncava hacia abajo en un punto crítico. Si es cóncava hacia abajo en los puntos críticos, entonces que va a realizar un máximo, que es precisamente lo que habíamos concluido antes. De igual manera podríamos aplicar el criterio de la derivada segunda para el otro punto crítico, para el 2, que va con 8, 2, 8. F segunda de 2 está por delante de 3 medios, así que es cóncavo hacia arriba el gráfico. Y si el gráfico es cóncavo hacia arriba, la función realiza
un mínimo, que es también lo que habíamos concluido con el criterio de la derivada primera. Bueno, por cierto, podemos calcular, es inmediato, les muestro la fórmula. F de 0 es 4, es cuestión de reemplazar 0 aquí. Lo voy a graficar entonces. F de 0 es 4, como para tener algún puntito más. F de 0, 4, F de 1, 9, F de 2, 8. Y un punto notable, 3 medios, 17 medios, o sea, 3 medios, por aquí, 17 medios es 8 y medio, por aquí. Acá tenemos algo que recién detectamos y es un punto de inflexión. Bueno, desde menos infinito hasta 1 la función es creciente, algo así. Entre 1 y 2 la función es decreciente y acá es donde se produce el cambio de concavidad. Y a partir de 2 y en adelante la función crece. Fíjense cómo se puede ver con un poco de voluntad que en esta región las rectas tangentes tienen una posición con respecto al gráfico y a partir del 3 medios eso cambia, ¿no? Se puede ver el cambio de concavidad justamente en este puntito 3 medios, 17 medios. A izquierda de este punto la función es cóncava hacia abajo, está por debajo de sus rectas tangentes. Y a derecha de este punto el gráfico de la función es cóncavo hacia arriba, está por arriba de sus rectas tangentes. Así que ahí quedó un gráfico bastante decente de esta función. Podríamos terminar mirándolo en GeoGebra. Bueno, ahí lo tenemos al gráfico hecho con computadora, pero rescatamos el máximo relativo en 1, el mínimo relativo en 2, y se puede ver con un poco de voluntad el cambio de concavidad en este punto 3 medios, 17 medios. ¿Sí? Así que bueno, hemos alcanzado a hacer y desarrollar unos cuantos recursos para realizar lo que se suele llamar un estudio completo de función. ¿Sí? Completo en el sentido de que le aplicamos todo lo que estudiamos en este curso de análisis matemático. Bueno, cortamos acá para esta clase. Chau, chau.